Hola a todos. Bienvenidos épicos. Hoy les traigo una historia real y reciente de vigilante de seguridad en cementerio que vivió una experiencia aterradora y completamente inexplicable. Esta historia sucedió en los últimos años y, créanme, les van a poner los pelos de punta. Desde apariciones misteriosas hasta sonidos que hielan la sangre, estos relatos son una prueba de que, incluso en la actualidad, los cementerios siguen siendo lugares llenos de misterio. Si te gustan las historias de terror y los fenómenos paranormales, no olvides suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Empecemos. El cementerio de la Ciudad de México. En el corazón de la Ciudad de México, cubierto por la sombra de sus monumentales pinos y cipreses, se encuentra uno de los cementerios más antiguos y grandes de toda Latinoamérica, el Panteón de Dolores. Con más de 240 hectáreas, este lugar alberga millones de historias de vida y muerte, y guarda, en lo más profundo de sus tumbas, secretos que pocos se atreverían a desenterrar. Entre mausoleos históricos y criptas olvidadas, los vigilantes nocturnos que trabajan allí han experimentado fenómenos que desafían toda lógica. Esta es la historia de Carlos Méndez, uno de esos vigilantes, quien en 2021 vivió una de las experiencias más aterradoras de su vida. Carlos, un hombre de 36 años, llevaba años trabajando en seguridad, pero apenas había comenzado su turno nocturno en el Panteón de Dolores hacía unos meses. Como muchos otros guardias, se había acostumbrado a las historias de apariciones, voces en la oscuridad y sombras que se movían por el lugar cuando nadie estaba allí. Pero Carlos, un hombre racional, siempre había creído que esas historias eran simples leyendas urbanas, inventadas por la gente para darle un toque siniestro a un lugar que ya de por sí era inquietante. Sin embargo, todo cambiaría una noche de octubre, cuando la realidad de esos cuentos se haría tangible para él. Era una noche fría y nublada de otoño. La niebla cubría las calles del cementerio, creando una atmósfera casi irreal. Las estatuas de los ángeles y santos, que durante el día parecían guardianes protectores, se tornaban siniestras bajo la tenue luz de los faroles, proyectando sombras largas y distorsionadas que parecían cobrar vida con cada ráfaga de viento. Carlos comenzaba su ronda habitual. Su trabajo consistía en recorrer las secciones más antiguas del panteón, asegurándose de que no hubiera intrusos ni vandalismo. Aunque el cementerio estaba cerrado al público, de vez en cuando algún joven curioso o grupo de personas intentaba colarse por las rejas para jugar bromas o realizar rituales extraños. Sin embargo, esa noche, todo estaba más tranquilo de lo habitual. Cuando Carlos llegó a una de las secciones más antiguas del cementerio, un lugar conocido como el Campo de las Almas Olvidadas debido a las antiguas y deterioradas tumbas que allí reposaban, escuchó algo que lo desconcertó de inmediato: risas de niños. El sonido, tan claro y definido, no podía confundirse con otra cosa. Al principio pensó que algún grupo de jóvenes se había colado en el cementerio, pero rápidamente recordó que esa parte estaba completamente cerrada y vallada. El sonido era inquietante. Las risas no eran el tipo de carcajadas que se esperaría de un grupo de niños jugando, eran suaves, casi burlonas, como si los estuvieran llamando, desafiando a que los encontrara. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero decidió no dejarse llevar por el miedo. Encendió su linterna y comenzó a caminar hacia el origen de las risas, pensando que debía cumplir con su deber. A medida que avanzaba entre las lápidas cubiertas de musgo y los mausoleos antiguos, las risas se intensificaron por un breve momento, pero luego, tan repentinamente como habían comenzado, cesaron. El silencio que siguió fue abrumador.
Las únicas cosas que Carlos podía escuchar eran el crujir de las hojas bajo sus pies y su propia respiración. Revisó cada rincón de la sección, no había huellas, no había señales de que alguien hubiera estado allí. Pero el eco de las risas seguía resonando en su mente. Carlos no era un hombre supersticioso, pero algo en ese lugar le decía que debía irse, que no debía permanecer allí más tiempo del necesario. Sin embargo, su deber como vigilante lo empujó a seguir investigando. Caminó durante unos minutos más, revisando cada espacio posible. Nada. Era como si el sonido hubiera surgido de la nada, como si los propios muros del cementerio lo hubieran generado. Decidió que era suficiente. Si no había señales de intrusos, debía volver a la caseta de seguridad. Mientras caminaba de regreso, miró de reojo las lápidas y monumentos a su alrededor, y fue entonces cuando lo vio, dos sombras pequeñas que se movían entre las tumbas, corriendo de un lado a otro. La sangre de Carlos se heló en ese momento. Las sombras eran rápidas, casi como si estuvieran jugando entre las lápidas, pero no había cuerpos que las proyectaran. Parecían entidades propias, figuras oscuras que se deslizaban por el suelo con una agilidad antinatural. Respirando con dificultad, Carlos decidió seguirlas. Sabía que era una decisión arriesgada, pero su curiosidad lo empujaba. Apuntó su linterna hacia el lugar donde las sombras se habían movido, pero cuando llegó a esa zona, no había absolutamente nada. Las sombras, las risas, todo había desaparecido en el aire, como si nunca hubiera existido. Con el corazón acelerado y una sensación de creciente inquietud, Carlos decidió regresar de inmediato a la caseta de vigilancia. Lo que había visto, o lo que creía haber visto, no era algo que pudiera explicar fácilmente. Las leyendas sobre el cementerio comenzaron a aflorar en su mente, las historias de niños que habían muerto trágicamente en un incendio cercano, de almas que nunca encontraron descanso, de espectros que jugaban entre las tumbas. Al llegar a la caseta, Carlos decidió revisar las cámaras de seguridad. Las cámaras, distribuidas por todo el cementerio, eran su único refugio de cordura. Con ellas, podía confirmar lo que había visto o descartarlo como un simple juego de su imaginación. Sin embargo, lo que encontró lo perturbó aún más. Revisó las grabaciones de la sección donde había visto las sombras. Ahí estaban, dos pequeñas figuras que corrían entre las tumbas, moviéndose con rapidez. No había cuerpo físico, solo las sombras proyectadas en el suelo. Carlos pausó la grabación y la rebobinó una y otra vez, buscando algún indicio de cómo había ocurrido aquello. No podía ser una falla en las cámaras, la nitidez de las imágenes era clara. Las sombras eran reales. Decidió compartir lo que había visto con sus compañeros. Esa noche, al terminar su turno, se reunió con Luis, otro guardia que llevaba años trabajando en el cementerio. Al relatarle lo sucedido, Luis lo miró con una expresión que mezclaba miedo y resignación. «No eres el primero que escucha esas risas», le dijo en voz baja. «Varias personas han oído lo mismo y muchos han visto esas sombras. Siempre aparecen en la misma zona. Nadie sabe qué son, pero siempre es lo mismo, risas de niños y sombras que parecen jugar entre las tumbas». Carlos sintió un nudo en el estómago. Si lo que Luis decía era cierto, entonces no estaba loco. Pero esa confirmación no lo tranquilizó. De hecho, hizo que la situación fuera aún más perturbadora. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en el cementerio? ¿Por qué esas entidades parecían estar vinculadas a ese lugar específico? Durante las siguientes semanas, Carlos siguió con su rutina,
pero cada vez que patrullaba el campo de las almas olvidadas, sentía una presencia invisible a su alrededor. Las risas ya no eran tan frecuentes, pero las sombras seguían apareciendo esporádicamente. A veces las veía de reojo, y otras veces las cámaras las captaban justo cuando él miraba las pantallas. La situación culminó una noche lluviosa de diciembre. Mientras Carlos caminaba por una de las avenidas principales del cementerio, escuchó nuevamente las risas, pero esta vez eran más intensas, más cercanas. Se detuvo en seco, mirando a su alrededor. No había nadie. El frío se hizo más fuerte y un viento inexplicable comenzó a soplar, removiendo las hojas y haciendo que las puertas de los mausoleos crujieran en la distancia. De repente, frente a él, en medio de la niebla, aparecieron dos pequeñas figuras. Eran sombras, pero esta vez eran más definidas, más tangibles. Se movían lentamente hacia él, sus risas llenando el aire. Carlos sintió cómo su cuerpo se paralizaba por el miedo. Sabía que no debía estar allí, que lo que estaba viendo no pertenecía a este mundo. Pero en lugar de atacarlo o acercarse más, las sombras simplemente se desvanecieron, como si nunca hubieran estado allí. Las risas se desvanecieron con ellas, dejando solo el sonido de la lluvia golpeando el suelo. Carlos nunca volvió a escuchar las risas de nuevo. Las sombras desaparecieron, al menos para él. Sin embargo, otros vigilantes siguieron reportando fenómenos extraños en esa misma área del cementerio. El Panteón de Dolores guarda sus secretos, y lo que Carlos vivió fue solo una pequeña ventana a los misterios oscuros que se esconden entre sus tumbas. Y así llegamos al final de esta aterradora historia. Si te gustó el relato y te apasionan los misterios y fenómenos paranormales, no olvides dejarme un me gusta para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos que están por venir, porque lo que viene es aún más perturbador. Gracias por acompañarme hasta el final. Déjame en los comentarios qué parte te puso más los pelos de punta. Nos vemos en la próxima historia, si te atreves. Adiós épicos.